Leemos la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 4, y leemos el versículo 5, donde dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Bueno, estas palabras que están, como digo, en el contexto de la segunda carta a los Corintios, es una declaración del apóstol San Pablo, no solamente de su tarea y de su misión, sino que de alguna manera refleja la lucha que, por así decirlo, sostenía Pablo con sus acusadores. Sabemos que en todos los tiempos ha habido gente que se opone al evangelio, se opone a la predicación de la palabra de Dios, y que muchas veces quiere distorsionar tanto los motivos de aquellos que predican la palabra como también el mensaje que se predica. Y eso pasaba también con Pablo, con el apóstol Pablo, a pesar de que en el día de hoy como cristianos hablamos de los apóstoles, hombres de Dios, Pablo, Pedro, Juan, etcétera, ¿no? Como grandes hombres de Dios. Estos hombres tuvieron que enfrentar enormes desafíos, como en efecto hay una parte de la Biblia que dice que el que quiera vivir para el Señor va a enfrentarse también con desafíos, con persecuciones, de alguna forma, en algún grado, y eso es lo que pasa. Bueno, pues en este caso Pablo, respondiendo a esos desafíos, hace una gran declaración. Él dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Y básicamente esa declaración nos ayuda a recordar que la proclamación del Evangelio está enfocada, centrada en la persona y la obra de Jesucristo. Como bien dice el apóstol, no nos predicamos a nosotros. Es decir, yo no estoy predicándome a mí, dice Pablo, o lo mismo diría el apóstol Pedro y otros más. Nosotros estamos predicando a Jesucristo, y ese mensaje es invariable. Esa misión es permanente. El mensaje que la iglesia predica, los creyentes en Cristo hoy predican, es el mismo mensaje que estos hombres de Dios predicaron. Es el mismo mensaje que se quedó establecido en la palabra de Dios. Es el mensaje de Jesucristo. Porque, como bien dice otra expresión de la Sagrada Escritura en la carta a los Hebreos, dice la Biblia: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Evangelio de Cristo no ha variado. El mensaje es el mismo. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Jesucristo es nuestro amado Redentor. Pero es interesante que en este texto en particular, Pablo dice, refiriéndose una vez más a Cristo: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Pero mira lo que dice: Jesucristo como Señor. No nos predicamos a nosotros, predicamos a Cristo como el Señor. En otras palabras, aquel que gobierna, aquel que tiene autoridad sobre nuestras vidas. En otras partes, por supuesto, Pablo subraya la condición de Cristo como el Salvador. Por eso, en varias de sus cartas, Pablo enfatiza que solo Cristo es el intercesor, el mediador entre Dios y los hombres. Lo dice, por ejemplo, en la
en la carta de Pablo a Timoteo, él señala que es Jesucristo, quien es Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Dice Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, efectivamente, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el mediador, Jesucristo es el Redentor. Pero en este caso, en este pasaje, Pablo subraya otro aspecto importante, y es este: Jesucristo es el Señor. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que Cristo es aquel que reclama tener, y la tiene, autoridad sobre nuestras vidas. Cuando la Biblia dice que Cristo es el Señor, está hablando de aquel que tiene suprema autoridad en nuestras vidas. Hay otra parte de la palabra de Dios donde Jesús, justamente reprochando a aquellos que no le obedecían, que no le seguían íntegramente, Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llaman ustedes Señor si ustedes no hacen lo que yo les digo? Porque Señor, en el sentido del Nuevo Testamento, es aquel que tiene autoridad, que gobierna. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos a Cristo, lo recibimos en nuestra vida como nuestro Salvador, pero también lo recibimos como nuestro Señor, aquel que tiene autoridad, aquel que tiene el poder y la autoridad para gobernar nuestras vidas. Aquel que pretende haber recibido a Cristo, pero vive como le parece, según sus propios criterios y sus propias normas, no ha conocido a Cristo como Señor y como Salvador. Es decir, ha hecho una profesión de fe equivocada, falsa. Porque cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, lo recibimos como aquel que es el Salvador y aquel que es el Señor. Otra vez, por eso, recordemos las palabras de Pablo en este pasaje que hemos leído en este día. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Y es así como usted y yo tenemos que recibirlo como Señor de nuestras vidas, como aquel que tiene el poder, la autoridad y el derecho, como Dios al fin, de gobernar nuestra existencia y de conducir nuestras vidas. Que Dios nos ayude siempre a someter nuestras vidas a Cristo como Señor, para que realmente podamos experimentar el poder salvador de aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.